Bueno, el tema de la paternidad divina es un tema que ha generado mucha controversia, muchos debates, porque algunos entienden que Dios es el Padre de todas sus criaturas, mientras que otros enseñan que Dios es el Padre únicamente de los cristianos. Pero ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? La palabra de Dios enseña que Dios es el Padre tanto de sus criaturas racionales como también de los cristianos. Ahora, permítanme establecer la diferencia entre una cosa y otra según lo que nos enseña la Biblia. Es decir, Dios es el Padre de todas sus criaturas racionales en un sentido creador. Dios, como el creador de todo el universo, es señalado en las Escrituras como el Padre de todas sus criaturas racionales. Por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia allí que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y dice el texto sagrado, entre los cuales estaba también Satanás, o entre los cuales vino también Satanás. No queremos ser dogmáticos con este pasaje. No es que hay muchos pasajes en las Escrituras que afirmen la paternidad universal de Dios en el sentido creador, y no queremos ser dogmáticos, pero este texto parece indicar, parece señalar que Dios es el Padre de todas sus criaturas racionales. Los hijos de Dios van a presentarse delante de Dios, y está hablando aquí de los seres angelicales, y dentro de esos hijos de Dios estaba también Satanás. Eso es lo que parece que el texto enseña aquí. Puede ser que el texto esté diciendo que cuando los hijos de Dios fueron a presentarse, también se coló Satanás entre los hijos de Dios. Pero de todas maneras, se está refiriendo a los ángeles aquí como los hijos de Dios. Y es muy probable que también se esté refiriendo a Satanás, un ángel caído, como un hijo de Dios también, en el sentido creador. En el capítulo 2, versículo 1, se repite la misma expresión. Job capítulo 2, versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Así que la Biblia nos habla de una paternidad universal de Dios en un sentido creador. Es en este sentido también en que Dios es presentado como Padre en el Antiguo Testamento, es decir, presentado como Padre de la nación de Israel. En Éxodo, por ejemplo, capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22, cuando Dios le da el mandato a Moisés para que libere a su pueblo de la esclavitud egipcia, él le dice lo siguiente: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. No fue obviamente que Dios dio a luz al pueblo de Israel, no fue que Dios engendró al pueblo de Israel, sino que Dios creó a este pueblo y lo adoptó para sí en una forma especial. Dios formó a este pueblo y Dios lo eligió, repito, los adoptó para sí en una forma especial, y tenía un trato especial con este pueblo a diferencia de los demás pueblos. Y en ese sentido, Dios es el Padre de la nación de Israel y se presenta como Padre. Israel es el Hijo de Dios. En ese sentido, el pueblo de Israel, el pueblo étnico. Es como cuando nosotros decimos, por ejemplo, hablamos del padre de algún sistema filosófico o ideológico, por ejemplo, como el racionalismo, cuando nosotros decimos que René Descartes es el padre del racionalismo, lo que nosotros estamos diciendo es que René Descartes es el primero en formular ese sistema filosófico que se conoce como el racionalismo, con su famosa frase, pienso, luego existo. O cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Karl Marx es el padre del marxismo, lo que nosotros estamos diciendo que él es el ideólogo, el que formuló este sistema ideológico. Eso es lo que estamos diciendo. O cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y
Francisco del Rosario Sánchez, son los padres de la patria. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Bueno, que ellos fueron los principales, no los únicos, pero los principales ideólogos de la independencia de la República Dominicana, de la independencia nacional o de la República Dominicana. Eso es lo que nosotros estamos diciendo con eso. Y en ese sentido podemos decir que Dios es el Padre de todo el mundo. Ahora, en un sentido redentor, Dios no es el Padre de todo el mundo. En un sentido redentor, Dios es el Padre únicamente de los cristianos. En Juan capítulo 1, versículo 12, hablando de Cristo, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que solamente los cristianos, solamente los creyentes, aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han abrazado a Cristo como Señor y Salvador, ellos son contados como hijos de Dios. Y son contados como hijos de Dios porque solamente ellos, únicamente ellos, han llegado a ser hijos de Dios de las dos maneras en que cualquier persona llega a ser un hijo natural de una persona. Hay dos maneras en las que una persona llega a ser un hijo de alguien. Y es de manera biológica, es decir, que esa persona lo engendre o que ese hombre lo engendre o que esa mujer lo conciba en su vientre, o que esa persona sea adoptada legalmente como hijos. Solamente los cristianos han sido engendrados, por eso dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Pero también nosotros llegamos a ser hijos de Dios porque nosotros fuimos adoptados por Dios por medio de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice Pablo aquí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué solamente los cristianos son hijos de Dios? Porque solamente los cristianos han sido adoptados por Dios por medio de Jesucristo, porque solamente los cristianos han sido engendrados por el Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo. Así que solamente aquellos que han recibido a Cristo pueden decir que son hijos de Dios. Todos en un sentido creador, todos le pertenecemos a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todos en un sentido creador somos hijos de Dios, pero solamente en un sentido redentor, solamente los cristianos podemos decir y pueden decir que son hijos de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted no es un hijo de Dios en el sentido redentor. Usted no pertenece a la familia de Dios. Pero puede hacerlo. Puede y debe hacerlo. Ir a Cristo para ser adoptado en la familia de Dios. Porque solamente los hijos de Dios, en el sentido redentor, podrán disfrutar con Él y de Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga.